buenas tardes, querido público. Bienvenidos al debate que vamos a tener el día de hoy acerca de dos temas muy importantes: el libre comercio y la globalización, y el rol que ocupan las entidades internacionales frente a estos dos temas tan importantes. Tenemos como invitados a Nadine Rodríguez, economista y magíster en Administración de Negocios de la Universidad EAN de Colombia. Actualmente trabaja en el movimiento antiglobalización o altermundista. Es un movimiento social creado hace 20 años. Ella acompaña a esta compañía hace 4 años. Alejandro Castrillón, economista y magíster también en negocios de la Universidad EAN de Colombia. Trabaja actualmente como consultor de la Organización Mundial del Comercio hace 5 años. Este debate vamos a tener como representantes del sí a Alejandro y como representante del no a Nadine. Las reglas del juego, las reglas del debate nos van a permitir que ustedes contesten cada una de las preguntas que vamos a plantear máximo en 3 minutos. Comenzamos. Desde cada una de las siguientes perspectivas económicas, políticas y culturales, argumenten cómo la globalización o creen ustedes que la globalización apoya o realmente afecta a un país. Bueno, Sandra, definitivamente es claro que la globalización es un fenómeno inevitable. Pues las tecnologías, como ya todos sabemos, han venido impactando de una manera importante todo lo que tiene que ver con el transporte y las comunicaciones, haciendo obviamente que cada vez más exista una conexión real entre países. Sin embargo, considero que pues, para poder enfrentarse a la globalización en términos económicos es necesario que un país se prepare lo suficiente para evitar de que se genere más desigualdad y que realmente sea más desventajoso que productivo este tipo de situaciones. Por ejemplo, este es el caso de los Estados Unidos. Estados Unidos ha recibido sanciones por promover cierto tipo de políticas proteccionistas que lo que hacen es beneficiar exportaciones y por el contrario a nivel de importaciones las perjudican. Esto pues de acuerdo a lo informado por el autor Henry Mora en un artículo llamado Las 101 razones para oponerse al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Pero bueno, pues digamos que aprovechemos que ya existen acuerdos vigentes desde el 93 con el acuerdo con Venezuela para pues, revisar un poco más las cifras y que sean ellas un poco las que hablen acerca de este tema. Entonces en la gráfica inicial, que es pues, la gráfica de comercio total y fechas de entrada en vigencia de los TLCs, obtenidas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, se puede observar que las exportaciones, se pueden observar las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. Además de, obviamente, las líneas azules que nos van a marcar todas las fechas en las que iniciaron pues, diferentes tratados comerciales. Entonces, como se puede observar, son muy pocas las balanzas comerciales que fueron realmente positivas a lo largo de todo este trayecto que pues, ha sido como el inicio y la continuación de ciertos tratados. Si te das cuenta, son muy pocos años en donde esta balanza fue positiva e inclusive hacia los últimos años, desde el 2010, en donde fueron más reincidentes y más cercanas las entradas en vigencia de algunos tratados, pues esta balanza se hizo inclusive aún más negativa, pues por ejemplo en el caso en el 2015, pues el cuadro pues evidencia la importancia de esta balanza en términos de déficit. Siendo pues un poquito más específicos y miramos solamente el comercio de bienes no mineroenergéticos, podemos ver que es un caso bastante complejo porque la totalidad de los años evaluados marca una tendencia de déficit en temas de balanza comercial. Entonces, creo que pues por ese lado las cifras nos están marcando otro tema. Entonces quisiera pues como no sé, de pronto el señor Alejandro, ¿qué opina? Nadine, pues qué bueno que tengas estas gráficas que los estudiantes me imagino están viendo en pantalla para que observemos. Si miramos la primera gráfica del Ministerio de Comercio, tenemos en cuenta que tienes toda la razón. En la mayoría del tiempo las importaciones superan las exportaciones. Sin embargo, podemos ver que el volumen de ambas ha estado aumentando a medida que van entrando tratados de libre comercio. Lo importante de la economía es entenderla como un todo. Estas fluctuaciones se deben a otro tipo de factores. Es que el libre comercio
o los tratados de comercio no son la solución a todos los problemas mundiales. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el periodo de 2013, diríamos que la entrada del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea afectó significativamente tanto exportaciones como importaciones, pero no es así. Lo que sucede es que a partir de 2013-2014 empezó la caída de los precios del crudo, es un efecto a nivel internacional que el libre comercio no puede evitar. Igualmente, si miramos el año 2009, la entrada de Chile o el Tratado de Libre Comercio con Guatemala, sucedió lo mismo, la crisis en Estados Unidos, la crisis financiera mundial. Entonces, no necesariamente estas fluctuaciones dicen el Tratado de Libre Comercio es bueno o es malo. Lo que sí vemos es que ha sido muy positivo para la economía no solo colombiana, sino para otras, pero obviamente a los productos que tenemos una ventaja competitiva con respecto a los demás. No vamos a decir que entonces ya vamos a hacer los números de uno en mano de obra. Hay muchas cuestiones políticas que hacen que nuestro comercio se tenga que mover hacia lo que somos realmente fuertes. Igualmente, somos un país petrolero, dependemos mucho de las exportaciones de petróleo. Entonces, en este momento no podríamos analizar lo que tan conveniente es el comercio para nosotros, pues tenemos una crisis en los precios. Bueno, pero por otra parte, Alejandro, me gustaría también compartir contigo este histórico de desempleo en Colombia, que es pues esta gráfica que te estoy mostrando. Como puedes observar, pues esperaría que dentro de los beneficios que tiene pues el tema de la globalización de los tratados comerciales debería obviamente impactar de manera directa el tema del empleo en Colombia. Y pues muy por el contrario, si te das cuenta, durante ese periodo que es pues el analizado de 1991-93, que fue donde inician todo este tema de acuerdos comerciales o apertura económica en el gobierno de Gaviria, realmente estamos como empezamos en el 2016 versus a esos inicios de apertura económica. La cifra de desempleo en Colombia es prácticamente la misma, e inclusive si hacemos la trazabilidad histórica podemos ver de que hay un pico hacia el año 2000-2002 de esta tasa. Entonces pues me parece pues también un tema bastante crítico. Esta es información pues obtenida del Banco Mundial en su página oficial. Pues, como te comentaba Nadime, los tratados de libre comercio o el libre comercio como tal no es la solución a todos los problemas. Si puedes ver ese incremento en la tasa de desempleo en Colombia que se da durante estos años, en los mismos años donde tenemos los mayores periodos de guerra. Estábamos con el narcotráfico, el sicariato, la guerra con las guerrillas. Entonces, sin embargo, yo considero que antes ha sido una importante ayuda al tema del empleo en Colombia. Y no solo para Colombia, sino para todos los países. Si un país tiene una política donde no favorece sus productos, o si un país tiene problemas de guerras, como en este momento las pueden tener en Medio Oriente, pues el libre comercio lo que va a hacer es nada respecto a este problema. Si un país de verdad enfoca sus políticas, enfoca sus recursos hacia la producción de servicios en los cuales es competitivo, créeme que el desempleo va a disminuir, como se ha visto que está disminuyendo en Colombia y que hoy en día que hay menos conflicto, el desempleo aún sigue para abajo. Inclusive te quería mostrar la siguiente gráfica, que la sacamos de las fuentes de datos del Banco Mundial. En este se ve el Producto Interno Bruto del mundo, cómo ha ido creciendo a través de los años. Obviamente tenemos unos picos que se da por la crisis financiera en 2008, o una crisis por el precio del petróleo que tenemos ahorita, pero si ves el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial ha ido creciéndome, y estoy totalmente seguro, y muchos autores lo confirman, que se debe al comercio que cada vez es más importante entre las naciones. Bueno, vamos ahora a pasar con el interrogante número 2. ¿Ustedes creen que la globalización beneficia a todos los sectores de la economía de un país por igual? ¿O cuáles sectores se benefician más que otros? Bueno, Sandra, respecto a eso definitivamente no se pueden beneficiar todos los sectores. Creo que ya hay casos concretos y pues haciendo una revisión bibliográfica de los principales periódicos y revistas del país se puede evidenciar que, por ejemplo, el sector de la agricultura ha sido de los más golpeados con todo el tema de los tratados de libre comercio.
digamos que el beneficio de un sector versus otro viene dado en relación a la ventaja comparativa que tiene ese sector en relación pues, a los países con los cuales existen estos acuerdos. Por ejemplo, de acuerdo a lo expuesto también por el senador Jorge Robledo, textileras, zapateras e industrias metalmecánicas han sufrido importantes descalabros gracias a todo el tema de los acuerdos comerciales. Entonces, pues también, inclusive para el caso del agro, el Espectador en un artículo del 2016 informa que durante el primer cuatrienio del TLC con Estados Unidos se arroja un balance negativo para Colombia, estoy parafraseando exactamente, donde nuestra falta de competitividad es probablemente influenciada por temas como los elevados costos salariales, el transporte y la energía, han impedido que pues, se impulsen las exportaciones en el sector. Entonces, creería que el tema del TLC definitivamente no es beneficioso para todos los sectores del país, y hay que ver entonces a qué sectores, si no es beneficioso, entonces cómo escoger a qué sector realmente beneficiar o a qué sector pues, hacerle jaque mate pues, dentro de un proceso de acuerdos comerciales. Gracias. ¿Y Alejandro qué opina? Pues Nadine, yo te quería comentar que al igual que en el capitalismo, en el libre comercio gana el más competitivo. ¿Y cómo llegamos a ser más competitivos? Con inversión. Nosotros tenemos una ventaja con la agricultura porque tenemos mucha tierra que cultivar, pero si no hay inversión pasa lo que pasa en este momento con la gráfica que tienes del Banco Mundial. Cuando entra un libre comercio y tú tienes un sector que es potencialmente competitivo pero no hay inversión, pues entonces los niveles de importaciones empiezan a aumentar en un punto donde tú deberías ser fuerte. Entonces creo que un país realmente en un libre comercio debe apuntarle a aquellos productos en los que tiene una ventaja comparativa. Sin embargo, hay sectores que van a verlo más difícil, y en esos sectores no significa que no vamos a producir nada más. Te voy a dar un ejemplo. Cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio, todos sabemos que los mejores chocolates del mundo los pueden estar produciendo en Europa. Sin embargo, una compañía colombiana como es Nutresa, que antes era la Compañía Nacional de Chocolates, evolucionó, amplió su oferta, se expandió a diferentes mercados y hoy es un gran exportador de los colombianos. Entonces no creo que se trate tanto de sectores, es evidente que unos la van a tener más difícil. Se trata más de compañías que sepan adaptarse, que tengan resiliencia a la situación que le presenta el mercado y sean competitivas, y todo se logra con inversión. Listo, Sandra. Yo quisiera pues complementar con la gráfica que aparece a continuación. Es una gráfica obtenida del Banco Mundial de la fuente de datos, y ahí se muestra claramente que, por ejemplo, versus Estados Unidos ha mantenido su porcentaje sobre el PIB, el sector agricultor ha sido muy constante, y en el caso pues, de Colombia ha venido en un decrecimiento de manera pues, bien abrupta. Lo que menciona Alejandro es bastante válido, el tema de la inversión, y precisamente era lo que desde un principio en el debate comenté, es la preparación a la que tiene que enfrentarse el país para poder realmente lanzarse a un país, pues una potencia, pues en particular, por ejemplo, para el caso de la gráfica con los Estados Unidos. De hecho, el analista económico Aurelio Suárez, él comenta que la inversión en el tema pues de agricultura e industria de países potencia es equivalente, sacando las proporciones con Colombia, a aproximadamente lo que nosotros podríamos llegar a invertir es una semana versus toda la cantidad de inversión que ellos podrían tener a lo largo de un año. ¿Listo? O sea, equivalentemente lo que nosotros invertimos en el año es lo que ellos invierten en una semana, y obviamente eso tiene impacto cuando salimos a competir en un mercado, obviamente, con ese tipo de competidores. Perfecto. Muchas gracias. Tercera pregunta es, tengamos en cuenta que el mundo pues en términos de comercio internacional y en flujos de capital se ha vuelto más globalizado, pero según Carbaugh 2017, cuando se trata de flujos laborales, el mundo está menos globalizado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, Sandra, yo creo que ahí tal vez de pronto estemos de acuerdo, Alejandro y yo, en que el tema de las migraciones es un tema bastante atado a las políticas migratorias que tenga cada país, ¿no?
Por ejemplo, ahorita yo creo que no es un secreto para nadie que con las políticas migratorias de Donald Trump muy probablemente se reduzca mucho el flujo de trabajadores hacia los Estados Unidos, inclusive posiblemente desde los Estados Unidos, por lo que ya inclusive se ha venido marcando desde que pues, subió al poder. Particularmente, por ejemplo, en el caso de Colombia, entre 1970 y 1975, información suministrada por la Cancillería, emigraron un total de 179.000 personas aproximadamente. Y entre el 2000 y el 2005 ese número subió a 880.000 emigrantes. Entonces yo creo que las facilidades de transportes, pues ya estamos prácticamente temas como por ejemplo transporte en aviones, en trenes y eso ha facilitado muchísimo de que la gente pues se transporte de una manera más fácil, entonces yo creo que eso va a seguir creciendo. Entonces ahí creería yo que la globalización sí es un tema que ha favorecido el tema de la migración. No sé si Alejandra está de acuerdo. Sí, digamos que en cierta parte sí. Lo que sucede es que, digamos que tal vez las personas no se mueven tanto por trabajo, pero es porque hoy tenemos tantas tecnologías que yo no necesito ir a Estados Unidos para hacer algo que pueda hacer desde acá. Estamos hablando de call centers o inclusive empresas de tecnología, entonces creo que esa migración ya no es tan importante. Inclusive Sandra menciona a Zuckerberg, él ponía un punto y era que en Estados Unidos las migraciones en 1800 eran muy altas y eso le ayudó a crecer como nación, porque hoy en día tiene muchas políticas restrictivas y van a venir más políticas restrictivas, como decía Nadime, con el gobierno de Trump. Pero es que definitivamente no podemos comparar un gobierno en Estados Unidos y un Estados Unidos de 1800, donde el crecimiento era impresionante, donde se estaban consolidando las industrias, a un Estados Unidos de hoy, donde es consolidado, donde tiene una supremacía en el mercado y donde su PIB crece un máximo de 3% anual. Entonces la generación de empleo es mucho más complicada. Los países crean políticas para cuidar su mano de obra propia, que me imagino es lo que está intentando hacer Estados Unidos en este momento, pero estas cosas tienen un límite, y el límite mismo se lo va a dar el mercado cuando empiece a fallar como nación. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Ustedes creen que a un país le conviene más la liberalización comercial bajo un acuerdo comercial regional o la liberalización multilateral que dicta la Organización Mundial del Comercio? Bueno, yo creo que si nos vamos a la teoría, pues a Krugman, a Carvalho, a todos estos autores que han profundizado en el tema, definitivamente pues sería mucho mejor acogerse a una liberalización de tipo multilateral, ¿no? Porque entre más países hagan parte de un acuerdo se reduce lo que se llama desviación comercial. Sin embargo, naturalmente las políticas de nuestra institución es definitivamente estar en contra de todos estos tratados por los temas que hemos venido abordando, el tema de desempleo, el tema pues, de fomentar privatizaciones, como lo mencionó Jorge Robledo en alguna exposición que hizo respecto al tema. Y también obviamente pues todas las penalizaciones que hay hacia las pequeñas y medianas empresas que no están preparadas para asumir los precios a los que se van a enfrentar en un mercado globalizado. Naime, digamos que la Organización Mundial del Comercio siempre ha optado y ha tratado durante muchísimos años en hacer un tratado multilateral que involucre a todos los países, los 159 países que hacen parte de la organización. La idea es precisamente que esas fluctuaciones que se presentan cuando hay tratados regionales no se presenten cuando todos firmemos el mismo tratado. Esto ha sido muy complejo porque obviamente si, por ejemplo, Colombia tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, después de, no sé, 5 años de negociaciones ya ganan unos beneficios y en Estados Unidos lo tratan de manera preferencial, pues Colombia no va a querer ceder ese tratado para firmar otro en donde todos tengan los mismos beneficios. Entonces ha sido una tarea bien compleja, pero sigue siendo el sueño de esta organización que algún día esperamos completar. Igualmente, los tratados de libre comercio deben beneficiar a todos porque estos regionales lo que hacen es perjudicar a otras economías que no entran dentro de esta región. Esperemos que se den en un futuro. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 5. Desde la década de Adam Smith, muchos economistas han dicho y han entendido
o han defendido que el comercio internacional es el ideal por el cual la política comercial debe luchar. ¿Qué opinan ustedes de esto que argumenta Krugman 2016? Bueno, Sandra, yo creo que es una pregunta que tiene tanto de largo como de ancho. Creo que es una afirmación demasiado general como para poder decir que uno la va a refutar o la va a apoyar. Yo creo que apoyo la opinión del senador Jorge Robledo cuando se refería en torno a todos estos temas, que Colombia era muy ingenua al pensar que podía igualarse en términos económicos y comerciales a un país, por ejemplo, como los Estados Unidos. Nuevamente me gustaría irme un poco al tema de cifras y de hechos. Desde las políticas neoliberales o de apertura económica iniciadas desde el gobierno de Gaviria, todos estos temas pues han venido siendo están como de moda, y pues quería como comentarte en un artículo publicado, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia en el 2015, el señor Rafael Mejía, habla de que las flores, el banano y el café representaban el 90% de las exportaciones de los colombianos. Y él decía que pues unos años después de todos estos tratados, esa cifra era exactamente igual y conservaba las mismas proporciones, o sea, no se había realmente sumado nuevos productos a esos niveles de exportación, y que por el contrario sí había muchísimas cosas que estábamos importando pues adicionales. Entonces, él decía que en resumen Colombia no estaba produciendo más para exportar, y que de hecho a esa fecha el 28% del consumo de lo que comían los colombianos provenía de importaciones. Entonces, no quiere decir que yo esté en total desacuerdo, obviamente, un tema de apertura económica, lo que considero que es un proceso ambicioso para el cual Colombia debe prepararse. Es tal cual un examen para un niño que no se preparó, le va a parecer el examen muy difícil, versus a un niño que ya tuvo toda la preparación y que pudo haber pues evaluado y estudiado las preguntas que se le van a formular. Entonces, de hecho, el analista económico Aurelio Suárez, él argumenta que Colombia tiene ciertas características particulares que la ponen en desventaja frente pues, al comercio internacional. Inicialmente él menciona que Colombia exporta materia prima, ¿no? Que es el recurso más económico, ¿no? Y irónicamente exportamos la materia prima y luego importamos el producto que fabricaron con esa materia prima. Entonces, la inyección de capital que las grandes potencias hacen a sus industrias, lo que te comentaba pues, en las primeras preguntas, es realmente muy significativa y representa en versión Colombia una semana es lo que para ellos es un año en temas de inversión. Entonces es ridículo realmente la proporción, que obviamente va a tener impacto o desventaja, digamos, sobre un competidor tan débil como sería Colombia. Perfecto. ¿Qué opina Alejandro? Yo creo que en esto del libre comercio no se trata de hablar si hay competidores débiles o competidores fuertes. Todos son competidores y cada industria es competitiva o no con respecto al resto de las industrias del mundo. Entonces, si empezamos a analizar la situación de Colombia, que como nadie me dice es un competidor débil frente a un fuerte Estados Unidos, desde que comenzó el tratado en este momento Colombia estaría arruinada. El mercado estadounidense es muchísimas veces el mercado colombiano. Y sin embargo, lo increíble es que las exportaciones hacia Estados Unidos han aumentado. Hablemos tan solo de esos productos como son el banano, las flores y el café. ¿Por qué los americanos no consumen su propio café? ¿O por qué no lo importan desde otros países asiáticos y siguen prefiriendo el colombiano? Porque Colombia tiene una ventaja competitiva allí. ¿Qué pasa con las exportaciones de la materia prima? Estamos hablando del carbón, que todo el carbón que se produce acá básicamente se va para Europa, o del petróleo, que inclusive también lo consumen los americanos. Todo esto son ventajas competitivas y Colombia cada vez tiene que encontrar más ventajas competitivas que le ayuden en el comercio internacional. Entonces, si hablamos en términos de quién es el grande y quién es el pequeño, obviamente Colombia en temas de mercado es mucho más pequeño, pero tiene ventajas competitivas. Lo que falta es inversión en ciertos sectores. Es cierto que acá se exporta mucha materia prima, tenemos que enfocarnos de pronto hacia la industria, si vale la pena, habría que analizarlo para transformar esas materias primas y entregar un producto terminado, que es mucho más costoso, pero tal vez no valga la pena, tal vez la ventaja competitiva de Colombia sea las materias primas. Entonces es algo que hay que analizar y son casos particulares de la industria. Evidentemente sí hay ventajas del libre comercio, es ventajas como el aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos,
el consumidor se ve beneficiado porque cada vez encuentra productos más baratos o de mejor calidad, la diversidad es mayor, las cuestiones son más transparentes, inclusive a nivel cultural, que es una crítica tan común, que las culturas por la globalización cada vez se vuelven más uniformes, se pierde la identidad cultural. Pues yo creo que eso no es cierto. Si fuera así, no viajaríamos a China o a Japón a mirar su cultura, o inclusive a Europa. Yo creo que se resaltan y cada vez es un tema de turismo y el hecho de que las economías tengan una cultura sana. Obviamente hay culturas que no se deben respetar en ese aspecto, como es culturas como donde se realiza la mutilación genital en las niñas o el irrespeto hacia la mujer. Y son cosas que gracias a la globalización nos hemos dado cuenta que suceden y se han ido acabando Bueno, poco a queridos poco. televidentes, entonces para concluir vamos a invitar nuevamente a Nadime y a Alejandro para hacer una conclusión general a estos temas tan importantes. Bueno, Sandra, definitivamente yo creo que pues, a lo largo del debate lo que ha quedado claro es que todo lo que está asociado a la globalización y a los tratados comerciales se debe mirar con lupa. Es importante que se revisen en detalle todos los acuerdos y las implicaciones que tiene, entendiendo la realidad de Colombia. O sea, no se pueden comparar y decir de que, por ejemplo, Chile con Estados Unidos o México con los Estados Unidos tengan acuerdos exitosos. Quiere decir que el caso de Colombia va a ser igual, porque Colombia tiene ciertas limitaciones y ciertas realidades que hay que tener en cuenta eso dentro de ese contexto. Eso por una parte. Si no se tienen en cuenta todo este tipo de cosas, puede ocurrir pues un fenómeno que es el fenómeno que queremos evitar, que inclusive es el fenómeno por el cual también aboga el propio Banco Mundial, y es el tema de la desigualdad. Es hacer más ricos a los ricos y hacer más pobres a los pobres. Creo que pues no es la idea, me parece que sería un objetivo erróneo. Muy por el contrario, lo que hay es digamos la esencia debe ser procurar que los países en desarrollo puedan conseguir ese desarrollo anhelado y que los países desarrollados continúen en una tendencia positiva. Entonces, eso viene dado obviamente en esencia por una competencia poco sana, que es una competencia desigual. Entonces es como los economistas lo llaman algo asimétrico, y es que pues, Estados Unidos u otros países de un perfil similar puedan tener muchísimas ventajas en cuanto a inversión en industria, en cuanto a subsidios y además recursos que Colombia no va a tener, y que obviamente al enfrentarse en competencia pues va a haber una desigualdad que no va a ser favorable. Entonces yo creería que en términos generales hay que evaluar, obviamente lo que decía Alejandro, hay sectores que se van a perjudicar mucho más, ya lo evaluamos a lo largo del debate, pero pues en términos generales el éxito o el fracaso de un tratado, de un acuerdo y de un tema de apertura económica viene dado por las características particulares del país. Gracias, Alejandro. Pues desde la Organización Mundial del Comercio siempre hemos querido llevar este proyecto de libre comercio multilateral entre todas las naciones que conforman el grupo. Digamos que yo no le puedo decir a Nadime que es falso, que todos los acuerdos son perfectos y que se firmaron bajo las mejores condiciones para ambos países. Los que pasan por la Organización Mundial del Comercio tratamos de que sean los mejores. Sin embargo, los tratados que se firman de manera regional no siempre lo son, y normalmente se favorece la gran potencia del acuerdo. Entonces, por eso siempre ha sido el sueño, y vamos a seguir trabajando en eso, en que el Tratado de Libre Comercio sea entre todos. Esto va a traer realmente un beneficio para todas las naciones, se va a aprovechar la ventaja comparativa de cada nación y se van a eliminar todos esos problemas de los aranceles que al final solo termina perjudicando al consumidor y a una nación como tal. Entonces creo que queda muchísimo camino para seguir luchando en temas de libre comercio, y creería yo que la solución no es oponerse a ellos por lo que vemos hoy en día, sino cada vez tratar de mejorarlos. Perfecto, gracias. Bueno, y para ustedes, queridos televidentes, una conclusión muy general a este gran debate que tuvimos el día de hoy. Vemos que hay unas ventajas muy grandes con la globalización, ventajas como una reducción de costos. Se abren también posibilidades a los diferentes países para hacer su comercio internacional. Puede haber una mayor eficacia competitiva, pero también vemos una gran desigualdad, como lo hablaba Nadime y como lo hablaba Alejandro, desigualdad entre los países, desigualdad económica y social, donde realmente los países más desarrollados logran una ventaja mucho más competitiva que aquellos países que están en vía de desarrollo. Muchas gracias a ustedes por estar en este debate. Lo pueden ver a través de YouTube. Estaremos avisándoles a través de qué link
nos pueden ver. Muchas gracias a todos, Nadime y Alejandro, reiterándoles nuevamente nuestro agradecimiento por participar en este debate. De verdad que fue muy productivo para nosotros y va a ser muy productivo para ustedes, señores estudiantes. Hasta luego y muchas gracias.